Ya, ok, estamos. Bien, continuamos. Vamos a partir desde el punto en el que nos hemos quedado en la clase pasada. Voy a tomar un par de minutos para recapitular un poco. Hay una pregunta en el chat, pero yo tengo una duda de la anterior. Cuando redefine la actualización, el bias queda en función del promedio de las derivadas de CJ en torno a BWK. ¿Eso está bien o debió ser en torno a B? Eh, Debe ser en torno a B, claro. O sea, siempre cada parámetro es con respecto a él mismo, ¿sí? O sea, el parámetro toma en cuenta su valor anterior más o menos el gradiente del costo total con respecto a ese parámetro, ¿sí? Ok, ok, bien. Vamos a empezar. Ya, porfa, ¿me confirman si ahí ven las slides? Sí, Ya, súper. Miren, hasta ahora todo lo que nosotros hemos estado viendo era una sola neurona que básicamente era un clasificador lineal y, y como tal, entonces uno en realidad no hay mucha flexibilidad con respecto a utilizar una sola neurona para resolver un problema, claramente. Entonces vamos a ver ahora cómo podemos extender un modelo de red neuronal para que utilice más neuronas y por lo tanto agregarle capacidad a la red para que aprenda. Y como vamos a hablar de un modelo neuronal, de una arquitectura de neuronas que es más compleja que una sola neurona, entonces necesitamos de un algoritmo especial para poder hacer el proceso de aprendizaje. ¿Sí? El proceso de aprendizaje va a ser el mismo, pero fíjense que ahora necesitamos algo más, un ingrediente más que nos permita a nosotros poder actualizar parámetros en una red que es bastante más grande. ¿Ya? Entonces, habíamos partido la clase pasada ya con este ejemplo, ¿no? Les había dicho yo, ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros tenemos un dataset más complejo, así como este que tenemos aquí, en donde yo lo que quiero es separar los objetos o los puntos de la clase roja con respecto a los puntos de la clase azul? Entonces, si yo quiero utilizar una sola neurona sigmoide, probablemente no puedo hacer eso, ¿sí? No existe una sola neurona que sea capaz de separar linealmente estas dos clases en este ejemplo. Por lo tanto, yo puedo echar a entrenar esto, en realidad, ¿sí? Con una sola neurona, pero el resultado va a ser malo, ¿de acuerdo? El resultado va a ser malo. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es tratar de pensar en incrementar la capacidad de aprendizaje de nuestro modelo, ¿ya? Y para incrementar esa capacidad, lo que vamos a hacer nosotros es permitir que tengamos una, una combinación de neuronas en donde cada neurona vaya tomando una decisión en particular, pero que cuando combinemos esas decisiones, entonces tenemos un modelo que es más complejo. Yo para eso les había comentado que uno lo que puede hacer es unir las neuronas a través de conexiones entre neuronas de una primera etapa con neuronas posteriores de una segunda etapa, y así uno puede agregar en realidad tantas etapas como uno quiera, ¿sí? Solo tengan en cuenta lo siguiente, que la cantidad de neuronas de entrada tiene que ser correspondiente a la cantidad de datos que uno recibe. Por ejemplo, en nuestro caso son puntos en 2 dimensiones, por lo tanto uno tendría como 2 neuronas de entrada solamente. Y la salida también va a depender del problema. Como nosotros estamos trabajando ahora todavía con un problema binario, entonces yo utilizaré una sola neurona porque eso me da la capacidad de discriminar entre dos clases. ¿Ya? Ya vamos a ver luego en la siguiente clase, por ejemplo, cómo podemos extender esto a más clases. ¿Ya? La siguiente clase estamos viendo eso en detalle. ¿Ok? Entonces, habíamos dicho que tenemos una capa de entrada, una capa de salida. Eh, En medio yo puedo tener toda la disposición de neuronas que pueda. ¿Sí? Yo puedo tener 5 capas intermedias, 10 capas intermedias, 1 millón de capas intermedias. Yo puedo tener la cantidad de capas intermedias que yo quiera. Y además puedo tener la cantidad de neuronas que yo quiera también. ¿Ya? Solamente hay que tener en cuenta que toda capa, todo nivel eh, en esta secuencia de neuronas, cada nivel se interconecta totalmente con el siguiente nivel. ¿Ya? Y esa es una característica
de este tipo de redes que se les conoce como multilayer perceptron, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí en el gráfico ustedes pueden ver 3 neuronas de entrada se conectan todas con las 4 neuronas siguientes. Las 4 neuronas de esta capa se interconectan todas con las neuronas de la siguiente capa y así, ¿ya? Janine nos dice, profe, dice que la cantidad de neuronas de entrada son la cantidad de datos. ¿Por datos se refiere a dimensiones entonces? Sí, o sea, por datos me refiero a la cantidad de futures que uno tiene en una muestra de entrenamiento, ¿ok? Eh, y eso define la cantidad de neuronas, por eso les digo, eso define la cantidad de neuronas de entrada. ¿Ya? Si yo tuviera, por ejemplo, si yo tuviera datos que vienen de una tabla que contiene 100 futures o 100 características, entonces tendríamos 100 neuronas de entrada. ¿Ok? Sebastián Guzmán, los datos cuentan como capa, pero cuentan como neuronas. Cuentan como capa porque significa que por ahí va a entrar la data, pero esas neuronas se representan a nivel gráfico, pero no en la computación, porque fíjate que ahí no se computa nada. Ahí no se computa eh, la función lineal, tampoco se computa la función de activación, ¿sí? Es solamente una representación que me permite decir que ahí, por ahí están ingresando la data para poder ser eh, alimentada en la siguiente capa, que es la de adelante, ¿ok? Yanina, si es que en otros ramos dato corresponde a una fila, por eso la duda. Sí, sí, es que en realidad, fíjense, aquí el input es un vector n dimensional, ¿ya? El input siempre es un vector de n dimensiones, en donde n es el tamaño, del feature como tal, del espacio de entrada, digamos así, ¿ok? Eh, luego vamos a hablar de qué pasa cuando yo tengo muchas muestras de entrenamiento y entonces ahí ya comenzamos a hablar un poco del tema de los mini batches, ¿no? Que tiene que ver con una colección de vectores de n dimensiones. ¿Ok? Eh, Diego nos pregunta, profe, ¿las entradas deben ser binarias o no necesariamente? Fíjense que como ahora nuestras neuronas tienen la capacidad de procesar números reales a través de la función sigmoide, entonces no necesariamente las neuronas reciben solamente datos binarios, pueden recibir cualquier número real que se genera en cualquier proceso previo, porque una neurona ahora puede generar números en cualquier intervalo entre 0 y 1, o sea, cualquier valor entre 0 y 1, ¿ya? El perceptrón original era una neurona binaria, pero ¿por qué? Porque la regla de decisión de la activación de la neurona era binaria. Por lo tanto, cuando una neurona producía una salida, esa salida era también binaria para las neuronas que venían a continuación, ¿ya? Pero desde el momento en el que nosotros empezamos a utilizar una función de activación no binaria, es el caso de la sigmoide, entonces las neuronas tienen la capacidad de procesar entradas reales, ¿sí? Ok, entonces vamos a diseñar una secuencia de capas, ¿sí? Con neuronas, ¿de acuerdo? En este caso, voy a diseñar la siguiente arquitectura, ¿sí? Como mi problema es un problema en donde los datos tienen 2 dimensiones, entonces voy a tener 2 neuronas de entrada, ¿de acuerdo? 2 neuronas de entrada. A esto le voy a llamar la capa L0, y así yo podría ir colocando cualquier número de capas a continuación de esto, ¿sí? Por ejemplo, voy a tener una segunda capa, que en este caso va a ser la primera capa oculta, ¿sí? Esta capa va a ser la capa L1, y como les dije anteriormente, todas las neuronas de la capa anterior se conectan completamente con todas las neuronas de la capa posterior. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es que todos los inputs se conectan con las neuronas de la primera capa oculta. Como esta capa genera salidas, cada neurona genera una salida, entonces todas las salidas de esta capa L1 se conectan con las neuronas de la capa L2. En este caso, como es una red neuronal para clasificación binaria, utilizo una sola neurona para la capa de salida L2, la cual finalmente genera la salida G'. ¿Ok? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Sí? Fíjense que las neuronas de L1 y L2 son neuronas o clasificadores lineales. ¿Sí? Esta neurona que estoy marcando con el mouse es un clasificador lineal. Esta neurona es un clasificador lineal. Esta neurona es un clasificador lineal. Cuando yo recibo la data de entrada, cada una de estas neuronas está tomando una decisión.
¿de acuerdo? Pero luego, esas tres decisiones se conjugan en una última neurona, que es la neurona de la capa de salida, que finalmente toma la decisión en función de la salida de las tres decisiones intermedias que tuvimos en L1. ¿Sí? Es por esta razón que decimos que esta es la forma como nosotros podemos hacer que nuestro modelo pueda aprender cosas más complejas, porque si se dan cuenta estamos combinando decisiones. Ya no es solamente un clasificador lineal, sino que son varias líneas inicialmente, cada una toma una decisión, pero luego yo estoy teniendo una neurona extra que está tomando decisiones sobre las decisiones de la primera capa. ¿Sí? Y así yo podría hacer esto incluso más complejo, podría poner más capas ocultas, podría poner más neuronas en la capa oculta, ¿de acuerdo? Ok, entonces, vamos a ver, bueno, esto ya les había comentado en la clase pasada, representamos como la capa de entrada L0, ¿sí? Nos va a servir luego incluso en la notación cuando hagamos el algoritmo y cuando implementemos, ¿sí? Nos va a servir saber que hay una primera capa, que es la capa de entrada, que no produce computación, pero que sí está ahí para poder iniciar todo el cálculo de la red, tanto en valores como en el cálculo del error. ¿Ok? Stevens, no, recién empezamos. Justamente ahora estuvimos haciendo recapitulación hasta este punto. ¿Ok? Bien, entonces vamos a ver una cosa. Yo les había dicho esto y esto necesito que quede bien claro porque cuando vayamos a la implementación, tal cual lo estamos explicando aquí, es como se va a implementar en el notebook que vamos a ver hoy. Y tal cual como lo vamos a ver aquí, es cómo se implementan los frameworks. ¿Ya? Fíjense que cada flecha azul, ¿sí? Cada flecha azul que interconecta dos capas, como por ejemplo estas flechas que estoy marcando acá, que son 6 flechas, cada una de esas flechas lleva un peso. ¿Sí? Cada una de esas flechas lleva un peso. Entonces, por ejemplo, esta primera capa oculta, que es la capa L1, va a tener 2 por 3 pesos, o sea, 6 pesos, ¿cierto? Son los 6 pesos de las 6 flechas que están aquí. De igual forma, esta capa L2 va a contener 3 por 1 pesos. ¿Por qué? Son los 3 pesos que están en estas 3 flechas que van desde la capa L1 a la capa L2. Lo que vamos a hacer nosotros es compactar todos los pesos en una matriz, tal que esta matriz siempre va a tener como dimensiones número de neuronas de la capa anterior por número de neuronas de la capa posterior. ¿Sí? O sea, siempre, por ejemplo, para la matriz W1, que es la matriz que representa estos pesos, va a ser una matriz de 2 por 3, porque son 2 neuronas atrás, 3 neuronas adelante. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, la capa L2 tiene 3 neuronas atrás, una neurona adelante, por lo tanto, W2, que es la matriz que representa los pesos de la capa 2, va a tener una dimensión de 3 por 1. ¿Sí? Fíjense entonces que siempre es una matriz de dimensión n por m, en donde n es el número de neuronas de la capa anterior y m es el número de neuronas de la capa posterior. ¿Ok? Así como vamos a hacer esto con los pesos, exactamente lo mismo vamos a hacer con los biases. Fíjense que en la capa L1, como hay 3 neuronas, por lo tanto hay 3 parámetros biases. Esos 3 parámetros biases los voy a empaquetar en un vector que va a tener 3 dimensiones. Para la última capa L2 también tenemos un solo bias, ¿sí? Lo voy a empaquetar en un vector que en este caso va a ser un vector de una sola dimensión. ¿Okay? Por lo tanto, es solamente un valor. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que tenemos esta disposición numérica, porque es una representación computacional de la red neuronal, ¿sí? Al final la red neuronal, fíjense, la estamos representando como un conjunto de matrices y vectores, ¿sí? Vamos a ver cómo podemos computar cosas sobre esta red neuronal, ¿ya? Si yo tengo una entrada, tal que esta entrada tiene 2 componentes, porque es un vector de dimensión 2, primero lo voy a representar como un vector fila, ¿sí? Al representarlo como un vector fila significa que esta muestra de entrenamiento X es de tamaño 1 por 2, ¿de acuerdo? Es de tamaño 1 por 2. Entonces, fíjense que cuando yo computo, ¿sí? Cuando yo computo el vector fila multiplicado por la matriz de W1, ¿sí? Si el vector fila es de tamaño 1 por 2 y la matriz de W1 es de tamaño 2 por 3, entonces lo que obtengo de esta multiplicación es un vector de 1 por 3.
Fíjense que ese vector de 1 por 3 es justamente la salida de esta neurona con esta neurona con esta neurona representada como un vector de 3 dimensiones. ¿Sí? Benjamín nos dice una pregunta que dice, ¿el nombre de capa oculta tiene algún significado en particular o solamente se refiere al hecho de que es una capa entre medio de una capa de entrada y otra de salida? Tiene un significado más allá todavía de eso y es el hecho de que en realidad, estas capas ocultas realmente tienen un funcionamiento que es muy difícil de interpretar, ¿ya? Se les llama capa ocultas porque al final toda esta arquitectura funciona como una caja negra, ¿ya? Y es una de las desventajas que tienen las redes neuronales, y es que uno realmente no puede hacer mucho en tratar de interpretar qué es lo que está pasando con estas neuronas en las capas intermedias, ¿ya? Sabemos solamente que son operadores lineales que están procesando la información y aprendiendo la información, pero es realmente como una caja negra que está computando la información, ¿ya? Eso. Entonces, miren, las salidas de la capa L1, ¿sí? La salida de la capa L1 es simplemente la multiplicación matricial del vector X por la matriz de doble más el vector de biases. Hasta ahí lo que tenemos es un vector de 3 dimensiones, por un valor aquí y un valor aquí. Se le aplica la función sigmoide elemento a elemento, y eso será el valor x1, que es la salida de las neuronas de la capa L1. ¿De acuerdo? Ahora, ¿sí? Ahora, miren, cuando yo quiero computar el valor de la salida y, lo que voy a hacer ahora es tomar las salidas de la capa anterior, que fueron las salidas de L1, que en este caso es este valor x1 que está aquí, y multiplicarlo por la matriz W2 más el bias. Fíjense que esto corresponde. ¿Sí? Corresponde porque x1 es un vector de 1 por 3, W2 es un vector de 3 por 1, por lo tanto aquí este producto me da ahora un solo valor de 1 por 1, más el bias B2, ¿sí? Es un valor de 1 también, por lo tanto esto termina siendo un solo valor de salida. ¿Ok? Hay que tener en cuenta una cosa, ¿ya? Fíjense que la red neuronal entonces es una función, ¿sí? Es una función que está computando productos, ¿sí? Entre entradas y pesos más biases, función de activación, y eso lo repetimos para cada capa. ¿Ok? Y eso lo repetimos para cada capa. En general, uno podría decir que para cualquier capa, la fórmula para calcular la salida de esa capa es los valores de la capa anterior multiplicados por los pesos de esa capa más los biases, y eso se le aplica a la función sigmoide. Por lo tanto, ahí tenemos el valor de salida de esa capa. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Sí? Hasta ahí nos habíamos quedado en la clase pasada. ¿Sí? Creo que al final, no sé si lo llegamos a explicar todo, pero básicamente hasta ahí es la idea de qué pasa cuando yo computo desde una entrada, cómo computo la salida de un multilayer perceptron a través del producto matricial y la suma de vectores. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok, ok, entonces, hasta ahí todo bien, ¿sí? Hasta ahí todo bien. Ahora, ¿qué pasa con el entrenamiento? ¿Ya? Fíjense ustedes, cuando nosotros entrenábamos una neurona sigmoide, lo que hacíamos era calcular, ¿sí? Lo que hacíamos era calcular gradientes, ¿cierto? Calculaba la salida, y como tengo la salida deseada, la salida que yo quiero, puedo calcular un error, y a partir de ahí comenzar a calcular por la regla de la cadena el gradiente, ¿cierto? El gradiente del costo con respecto a un parámetro en particular, y hacer la regla de actualización de gradiente descendente. Muy bien, pero hay un problema ahora, ¿no? Hay un problema ahora porque fíjense que la función de costo es una función que está siendo aplicada en la salida de la red neuronal. Por lo tanto, ahora tengo que pensar en cómo
error que tengo inicialmente aquí en la salida, cómo ese error lo voy a ir llevando por la red hasta que, por ejemplo, yo pueda saber cuánto de ese error le corresponde a este peso que está en esta parte para poder actualizarlo. ¿Cierto? Yo necesito una forma de cómo hacer que el error que está en la capa final pueda retropropagarse, y por eso el algoritmo de entrenamiento se llama backpropagation, pueda retropropagarse por la red hasta que yo tenga un gradiente calculado para todos los pesos de la red. ¿Ok? Sin embargo, esto por ahora parece no ser tan fácil. ¿Sí? Vamos a ver una estrategia. ¿Ya? Yo les voy a explicar una forma de entender el algoritmo backpropagation a través de una estrategia y de una definición que vamos a ver ahora a continuación. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, supongamos que yo tengo en una cierta capa una cierta neurona. Por ejemplo, yo tengo la capa L1 y la capa L1 tiene 3 neuronas. Por lo tanto, yo voy a generalizar esto como que tengo la Jésima neurona en la capa L. ¿Sí? Voy a calcular un error. Y para definir el error, ¿sí? Yo lo voy a definir como esta expresión. ¿Sí? Por ejemplo, el error en esta neurona que estoy marcando, la neurona central, ¿sí? Para mí el error en esta neurona va a ser el gradiente del costo con respecto al valor Z que yo genero en esta neurona. Recuerden ustedes que cuando computábamos en la neurona, habían dos procesos. Uno, en donde calculábamos la función lineal, que era Z igual entrada por peso más vías, ¿sí? Y luego uno aplicaba la función de activación, que era sigmoide o cualquier otro, ¿cierto? Ya. Ese valor de Z es este Z que está aquí. O sea, aquí lo que estoy haciendo básicamente es el error de una neurona, lo voy a considerar como el gradiente del costo con respecto a la función lineal, ¿sí? A la función lineal de esa neurona. ¿De acuerdo? Esto me va a servir porque luego van a ver ustedes que yo voy a definir cómo computo este error. Y una vez que yo computo este error, es fácil darse cuenta cómo ese error tiene que ir llevándose hacia atrás en la red para que la red vaya aprendiendo. ¿Ya? Entonces, básicamente eso. ¿Sí? Por ahora, de manera general, el error de una neurona, cualquiera, la que sea, el error de una neurona es el gradiente del costo con respecto a la función lineal de esa neurona. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Sí? Entonces vamos a ver. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa primero en la capa de salida. ¿Ya? Miren, acá estoy representando en este gráfico solamente la capa de salida. ¿De acuerdo? Solamente la capa de salida. No me interesa lo que hay atrás todavía. Por eso le puse puntos suspensivos porque ahí hay una arquitectura completa. Por ahora no me interesa lo que hay en esa arquitectura completa. ¿Ya? Veamos. En la capa de salida yo tengo un valor Y'. ¿Sí? Y yo quiero calcular el primer error, que es el error en la capa de salida. Por lo tanto, ese error le voy a llamar delta de L mayúscula, porque L mayúscula, donde L es el número de capas, ¿de acuerdo? Es el delta de L mayúscula, es el error en la última capa. Entonces, fíjense, en esta neurona, ¿sí? En esta neurona única, por definición, la definición que vimos en la slide anterior, la derivada del costo con respecto a la función lineal de esta neurona sería, por regla de la cadena, derivada del costo con respecto a Y', primero, o sea, con respecto a la salida, y luego la derivada de la función sigmoide con respecto a Z, al valor de la función lineal en esa neurona. ¿Sí? Como la función de activación era sigmoide, entonces aquí tengo la derivada del sigmoide, que es la derivada de la salida con respecto a Z. ¿De acuerdo? Entonces, fíjese que en la capa de salida yo puedo calcular este valor de manera muy simple. ¿Sí? El valor de la capa de salida, de error, es Y' menos Y, en donde esto es, Y lo conozco porque es la salida deseada. Y este valor ya lo habíamos calculado anteriormente. ¿Sí? El valor de sigma prima de ZL, ¿sí? Lo habíamos calculado en algunas diapos anteriores de nuestra clase. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que yo puedo calcular ese primer error sin ningún problema, porque es de hecho lo que hicimos con la neurona única que teníamos hasta ahora. ¿De acuerdo? Ahora, miren qué es lo que pasa
cuando ahora yo introduzco el penúltimo nivel de el penúltimo nivel de la red neuronal. Ahora, ¿sí? Voy a tomar una neurona, ¿ok? Voy a tomar una neurona, que es esta misma, solamente que fíjense que es, ahora lo voy a considerar como si fuera una neurona de alguna capa posterior. Y fíjense que este error, ¿sí? Este error es un error que ha sido generado ¿por quién? Es un error que ha sido generado por esta neurona, la salida de esta neurona multiplicada por un peso, la salida de esta neurona multiplicada por un peso y la salida de esta neurona multiplicada por un peso. ¿De acuerdo? También recuerden que la salida de esta neurona, ¿sí? La salida de esta neurona es el producto de haber aplicado en esa neurona una función lineal y también una función de activación. ¿Ok? Por lo tanto, yo ahora lo que quiero es saber cómo este error de esta neurona, tiene que distribuirse entre la primera neurona, la segunda neurona y la tercera neurona que van hacia atrás. Es lógico, ¿sí? Es lógico que si esta neurona tuvo un cierto error, es en parte debido a los pesos que hay en las neuronas que están siendo conectadas, ¿cierto? Mientras más grande es ese peso, significa que entonces ese peso puede haber contribuido de mayor forma al error de la neurona en la capa posterior. Por lo tanto, lo que vamos a hacer para distribuir el error hacia atrás es simplemente multiplicar el error de la capa posterior por los pesos. Cuando el peso es pequeño, el error multiplicado por ese peso pequeño, un pequeño error irá a parar a esa neurona de atrás. Cuando el peso es grande, el error multiplicado por ese peso tendrá un error más grande, por lo tanto, ese error irá a parar a esa neurona que tiene el peso más grande. Esto lo podemos representar, ¿sí? Esto lo podemos representar simplemente como esta expresión, ¿sí? Fíjense que el error en esta capa, el error en la capa anterior, va a ser el error de la capa posterior multiplicada por los pesos, ¿sí? El error de la capa posterior multiplicada por los pesos, pero además, fíjense una cosa, la salida de esta neurona tenía una función de activación con respecto a su producto lineal, ¿cierto? Simplemente voy a multiplicar la derivada de esa función de activación con respecto a su producto lineal. En otras palabras, lo que estoy haciendo es, fíjense que, de nuevo, todo esto corresponde con la función de costo o el gradiente del costo con respecto al z, ya no de la neurona que está delante, sino de la neurona que está atrás, de la neurona que estaba en la capa anterior. ¿De acuerdo? Esto tiene sentido, ¿sí? De nuevo, fíjense que el error en esta neurona, ¿sí? El error en esta neurona depende de dos cosas. Depende de qué tanto de su valor de salida contribuye con el error de la capa siguiente a través de los pesos, y es por eso que se multiplican, y qué tanto el error de la función lineal contribuye a ese valor de salida también. Por eso es el gradiente de la función sigmoide con respecto a z. ¿Sí? ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? Yo, profe, tengo una pregunta. ¿Sí? No me queda claro por qué el delta de L más 1, porque no entiendo por qué es de adelante hacia atrás y no de atrás hacia adelante. O sea, ¿por qué el delta de L más 1 no es igual al delta, a la ponderación de todos los delta L? Es decir, que la capa posterior Uh-huh. sea la ponderación de los errores de las capas anteriores. Porque fíjate que hay una cosa. El primer error que nosotros conocemos es el error de la última capa. Siempre. ¿Sí? Ah, ya. Entonces, ese error, que es el error de la última capa, yo quiero saber cómo lo distribuyo hacia atrás, porque es el único error que conozco. Claro, ok. ¿Sí? Y entonces por eso tengo que Sí. ir de adelante hacia atrás. Pero ¿no debería ser dividirlo entonces por los pesos? Eh, no, porque fíjate que aquí lo que estás haciendo tú es calculando
estás queriendo calcular los gradientes. Entonces, el gradiente tiene que ver con función de cambio y tiene que ver, en este caso en particular, con qué tanto de este error, influyó en la salida de la neurona anterior, de la red, perdón, de la capa anterior, ¿sí? Y eso es a través de los pesos. O sea, fíjate tú que cuando diferencias, ¿sí? Cuando diferencias el error en este punto con respecto a la neurona anterior, eh, el gradiente es el peso, ¿sí? El gradiente es el peso, porque es el peso el que está influyendo en la salida de la capa anterior, ¿de acuerdo? Y tiene sentido en lo siguiente: si los pesos son bajos, entonces la salida de la capa anterior no influyó en el error de la capa posterior. Si los pesos son altos, la salida de la capa anterior sí influyó mucho en el error de la capa posterior. ¿De acuerdo? Claro, sí. Gracias, profe. Ok, gracias. Félix nos pregunta, ¿qué denota el producto con el círculo? Producto punto a punto. Ok, producto punto a punto. O sea, son dos vectores de dimensión 3 en este caso, y hay que multiplicar punto a punto esos vectores. Eso se le conoce como el producto Hadamard. Ok. Pablo nos dice, el error está en función de los pesos. El error es, en realidad, el error es siempre esto, ¿ya? A ver, miren, por definición, por eso les pedía, no se olviden de esta definición, ¿sí? El error es el gradiente de la función de costo con respecto a la función lineal de la neurona. Todavía no con respecto a los pesos, es con respecto a la función lineal de la neurona. ¿Ok? Simón nos dice, y menos y era el vías b, ¿cierto? Ahora lo vamos a ver, porque fíjense que estamos tratando como de pensar en la fórmula general y la forma general de cómo los errores se van yendo hacia atrás, y luego cómo vamos a usar esos errores para calcular el gradiente real con respecto a los pesos. ¿Ya? Sebastián, pregunta. Profe, ¿se escucha? Ujú. Delta L más uno y delta L son vectores, ¿o no? Son como el vector de los errores en toda la Sí, capa. son vectores. Sí, son vectores. Ya. Ujú. Sí, por eso, fíjense ustedes aquí. Ya, fíjense aquí, acá hay una primera cosa que si ustedes se fijan bien y lo ven en detalle, el error de la capa L más 1 va a tener las dimensiones, va a tener las dimensiones contrarias a la matriz W, porque la matriz W era de input por output, ¿de acuerdo? Y el vector de error es de tamaño output. Entonces, la única forma que uno tiene para poder multiplicar estas dos cosas es que nosotros calculemos la transpuesta de la matriz W, y por eso aquí está la transpuesta. ¿Sí? La transpuesta de la matriz W hace que yo ahora la matriz W esté en función de output por input, y por lo tanto ahora puedo multiplicar el output adelante. ¿Ok? Sebastián, te escucho. Profe, respecto a eso mismo y lo que estaban hablando antes, como que a mí me parece como medio contraintuitivo, igual que algún compañero que preguntó antes, que por Ujú, ejemplo el delta L es un vector que tiene como los errores en la capa anterior. Y ujú, asumiendo que, por ejemplo, nosotros supiéramos el error en la capa, en todas las capas, y que quisiéramos ujú, solamente ver cómo fluye el error, entonces ujú. como que yo diría, ya tengo el error en la capa anterior, y ese error lo estoy pesando por el WL más uno para llegar a la capa siguiente, para entender cuál fue el error que tuve en la capa anterior que influyó en la capa siguiente. Entonces yo hubiera puesto como, por ejemplo, delta L por la matriz de peso igual al error en la capa siguiente. Pero como no tengo el error en la capa anterior, invierto la matriz y la paso al otro lado. Y tendría lo mismo que tiene usted, pero en vez de WL más uno como WL más uno inversa. Ya. Eso es lo que estaría Eh, pensando. ya, gracias por el comentario. Sí, pero fíjense una cosa, lo que estamos haciendo en realidad aquí, a diferencia es que en realidad aquí no estamos resolviendo una ecuación, ¿sí? Primero porque fíjense que nosotros no tenemos los errores de la capa anterior, o sea, no existen los errores de la capa anterior, ¿sí? El único error que yo tengo son los errores de las capas que están hacia adelante. De hecho, el primer error que tengo y el único es el error de la capa de salida,
¿ok? Es el error de la capa de salida. Aquí tienen que darse cuenta de una cosa. Ese error es una derivada, ¿ok? Ese error es una derivada. O sea, este error delta L más 1 es la derivada del costo total con respecto a la función lineal de esta neurona. ¿Sí? Y la función lineal de esta neurona está en función de las salidas de la capa anterior multiplicadas por los pesos. ¿De acuerdo? Las salidas de la capa anterior multiplicadas por los pesos. Como nosotros queremos ir hacia atrás y calcular ahora el gradiente del costo con respecto a la función lineal de las capas anteriores, ¿sí? Eso no lo vamos a hacer resolviendo una ecuación. Eso lo vamos a hacer diferenciando. Y en el proceso de diferenciación, ¿cómo resultaba la salida Z de esta neurona? Era esta entrada por W, esta entrada por W y esta entrada por W. ¿Sí? Cuando tú calcules la derivada con respecto a la entrada, te queda W. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo regla la cadena que al final se hace así y Sí, no del otro? sí. Estefano, entonces los delta en el fondo son tasas de cambio del error en vez del error en sí, ¿o no? Claro, por eso aquí, ¿sí? Aquí. Fíjense, todo parte porque estamos definiendo el error aquí, ¿cierto? ¿Sí? El error lo estamos definiendo como el gradiente del costo con respecto a la función lineal. Es una tasa de cambio del costo con respecto a la función lineal. ¿De acuerdo? ¿Ok? Sí, o sea, esta definición, por eso inicialmente les dije, esta definición es importante. ¿Sí? Nosotros vamos a definir el error como la tasa de cambio del costo total con respecto a la función lineal en una cierta neurona. ¿De acuerdo? Como es así, ¿sí? Como es así, entonces, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un error en una neurona, eso no es otra cosa que la función el gradiente del costo con respecto a la función lineal en esta neurona. Como yo quiero ir hacia atrás, para calcular ahora la derivada del costo con respecto a la función lineal de la neurona que está atrás, entonces, la única forma que tengo para hacer eso es multiplicando este error por la derivada de ¿quién? La derivada de, ¿sí? Por la derivada de la función lineal con respecto a las entradas, eso me da W, pero además multiplicándola por la derivada de la salida con respecto a Z, y eso me da sigmoide de ZL. ¿Ok? ¿De acuerdo? La intuición detrás de eso, la interpretación detrás de eso, es que tiene sentido que el error de las neuronas posteriores se multiplique por los pesos. Cuando un peso es 0, imagínense que un peso aquí es 0, ¿sí? Si un peso aquí es 0, significa que el error de la capa posterior no tiene por qué irse hacia atrás, porque esa neurona no intervino en ese error. Cuando un peso sea grande, significa que tiene sentido que le pongamos más peso a ese error. ¿Por qué? Porque al ser grande ese peso, es probable que porque fue grande, fue el que propició que haya un error grande. ¿De acuerdo? Es proporcional. O sea, el error de las capas posteriores es proporcional a la magnitud de los pesos en las capas anteriores. ¿Sí? ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? Ese error que estoy sacando en la capa anterior, solo lo estoy calculando, pero todavía no estoy modificando ese peso. No, todavía no. ¿Sí? Todavía no. Fíjense que estamos solamente calculando error. En la siguiente slide lo que vamos a hacer es, ahora sí, cómo calculo el gradiente del costo con respecto al peso usando los errores, porque ya los calculé, y después podemos aplicar nuestro algoritmo cuando ya tengamos eso. ¿Sí? El error sería respecto a los valores de la capa, entonces, no respecto a los pesos. Diego, sí, mira, y de nuevo voy a volver a este slide porque aquí está
esto es importante que ustedes comprendan inicialmente que nosotros hemos definido un error, ¿sí? El error es simplemente la derivada del costo con respecto a la función lineal, ¿sí? No es con respecto a los inputs, no es con respecto a los pesos, es con respecto al valor que sale de esa función lineal que tiene toda neurona, ¿de acuerdo? Y esa función lineal, recuerden ustedes que esa función lineal sí está con respecto a los pesos y con respecto a los inputs, pero eso lo vamos a ver en el siguiente paso, porque por ahora lo único que queremos es saber cómo ese error se va propagando para atrás, ¿ya? ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué tiene sentido esto? ¿Ya? ¿Por qué tiene sentido esto? Porque, fíjense, hay una expresión y una forma automática de cómo calcular todos los errores de la red, ¿ya? Con estas dos expresiones que estamos viendo aquí, yo voy a calcular el error de la capa de salida, ¿sí? Y luego, para cualquier capa hacia atrás, voy a utilizar esta misma ecuación o esta misma fórmula para computar el error de cualquier capa hacia atrás. Y generalmente siempre se hace de atrás hacia adelante porque, perdón, de adelante hacia atrás porque tengo el error de la capa de salida primero, luego voy a calcular el error de la penúltima capa, luego de la antepenúltima capa, y así hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ahora, los gradientes. ¿Sí? Los gradientes. Si el error es el gradiente del costo con respecto a Z, y yo sé que Z es igual a entrada por peso, más entrada por peso, más entrada por peso, más vías, el gradiente del costo con respecto al vías es simplemente el error, porque fíjense que elimino todos los pesos y todas las entradas y me quedo con mis vías al final, ¿cierto? Entonces, en toda neurona, como yo ya calculé los errores con las fórmulas de la diapo anterior, cuando yo quiera calcular ahora el gradiente de ese parámetro, es simplemente el error en esa neurona. ¿De acuerdo? Cuando yo quiera calcular el gradiente de los pesos, va a pasar esto, ¿sí? Yo ahora tengo un error en una neurona, ¿sí? Tengo un error calculado y ese error es el gradiente del costo con respecto a Z de esta neurona. Pero Z, recuerden, es peso por entrada, más peso por entrada, más peso por entrada y así, más vías. Cuando yo quiera calcular el gradiente de la función de costo con respecto al peso, en algún lugar de la función lineal de esta neurona se multiplica la salida de la neurona anterior por el peso W. ¿Sí? Y entonces para poder calcular el gradiente, lo único que tengo que hacer es, con respecto a este peso, es multiplicar el error por la salida de la neurona de la capa anterior. Entonces, por ejemplo, el gradiente del costo con respecto al peso de la neurona J en la capa L, ¿sí? Va a ser igual a la salida de la neurona anterior, que corresponde con ese peso, multiplicada por el error de la neurona. ¿Sí? Con esto habré encontrado entonces, fíjense que estoy relacionando ahora los errores con los gradientes que necesito para hacer mi algoritmo de gradiente descendente. ¿Ok? K es la késima neurona de la capa L y J es la jésima neurona de la capa L-J. ¿Sí? Por eso el peso es JK, ¿sí? Porque fíjense que el peso es un elemento de una matriz con tantas neuronas de la capa de entrada como neuronas de la capa de salida en filas columnas, por lo tanto el peso WJK es el peso asociado a la neurona J de la capa anterior con la neurona J de la capa posterior, ¿sí? ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ok? Entonces, si ya tenemos las fórmulas para poder calcular los gradientes de cada uno de los parámetros, entonces nuestro algoritmo, ¿sí? Nuestro algoritmo de backpropagation, haciendo uso de gradiente descendente, es el siguiente.
yo voy a tener un conjunto de muestras de entrenamiento, X1, X2, Y, para el problema que les mostré anteriormente. Voy a tener un learning rate, un ratio de aprendizaje, un número de épocas, ¿sí? Voy a asumir lo siguiente a continuación. Para cada muestra de entrenamiento, esto lo podemos hacer con gradiente descendente estocástico o con gradiente descendente normal, ¿sí? O sea, este algoritmo aplica para cualquiera de estas formas. Lo que voy a hacer es, primero voy a asumir que las entradas las represento como, o sea, un input, ¿sí? Lo represento como A1, que es como que fuera la primera capa de entrada que les dije, ¿recuerdan? La red neuronal tiene una primera capa que no procesa nada, ¿sí? Es básicamente A1. Y luego voy a hacer lo siguiente, para cada capa hacia adelante, como ahora puedo tener varias capas, entonces para cada capa hago la computación del producto lineal con la fórmula que les dije, valores de salida de la capa anterior multiplicado por pesos más días, y el valor de A va a ser el valor de la función sigmoide en esa capa, a sub L. Entonces fíjense que estamos computando las salidas de la capa 1, capa 2, capa 3, capa 4, así hasta la última capa. Una vez que llegamos a la última capa, ahora voy a computar errores. ¿Sí? Primero voy a computar el error de la capa de salida, que es delta L mayúscula, porque tengo L capas. ¿Sí? Computo el error de la capa de salida, y ahora voy de adelante hacia atrás. Entonces empiezo en L igual a L-1, L-2 y así hasta la primera capa, computando los errores con la fórmula que les había mencionado, ¿no? El error en la capa L será el error de la capa posterior multiplicado por los pesos por el gradiente de la sigmoide con respecto a ZL. Una vez que computo todos los errores de cada neurona en la red, entonces ahora sí puedo computar gradientes. ¿Sí? Computo gradientes, y una vez que computo gradientes, ya tengo todo lo necesario para aplicar mi algoritmo de gradiente descendente estocástico o gradiente descendente para actualizar los pesos utilizando la regla de aprendizaje. ¿Ok? ¿Sí? Ustedes van a encontrar en los frameworks que uno habla de forward y backward. El cómputo forward es lo que estamos haciendo en este paso en donde, dada una entrada, estamos computando los productos de vectores y matrices hasta generar una salida. A eso se le llama forward. Es como pasar la data desde el input hasta generar una salida. Y cuando ustedes vean en los frameworks la función o el procedimiento backward, lo que está pasando en esos frameworks es que estamos haciendo el cómputo de esto. El cómputo de retropropagar el error y el cómputo de computar los gradientes. ¿Sí? Entonces, generalmente, estas dos pasadas se hacen todo el tiempo, ¿no? O sea, hago una pasada forward para generar un error y luego hago la pasada backward para computar errores y actualizar pesos. Vuelvo a hacer una pasada forward para computar el error y hago una pasada backward para computar los errores y los gradientes y actualizar los pesos. ¿De acuerdo? Preguntas. El paso 4 tiene sus pasos entonces y uno de esos es la actualización de pesos. Fíjense que aquí estamos mencionando el algoritmo de backpropagation, ¿ya? ¿Cuál es el algoritmo de backpropagation? El algoritmo de backpropagation es computar los gradientes de una función de costo para una red neuronal profunda, ¿de acuerdo? Una vez que tú tienes los gradientes, esto es como una caja negra que tú lo pones dentro de gradiente descendente estocástico o gradiente descendente, porque fíjate que gradiente descendente estocástico o gradiente descendente necesita de los gradientes del costo con respecto a cada parámetro para hacer las actualizaciones, ¿de acuerdo? Backpropagation es el algoritmo que se encarga de computar esos gradientes utilizando la retropropagación de error. ¿Sí? ¿Se llega a entender eso? O sea que la parte de actualización de los pesos no es parte del proceso de backpropagation. Backpropagation solamente calcula todo lo necesario. Sí, porque el otro algoritmo es gradiente descendente. ¿De acuerdo? Ok. ¿Sí? Gradiente descendente, fíjense ustedes, como gradiente descendente dice actualizaciones iterativas de parámetros una vez calculados los gradientes, ¿no? ¿Cómo calcules los gradientes? En realidad es
Inicialmente era simple porque teníamos una sola neurona. Pero ahora es como que backpropagation está dentro de gradiente descendente porque backpropagation calcula los errores y los gradientes y luego utilizas esos gradientes para actualizar los pesos tal cual lo hacíamos con gradiente descendente y cualquiera de sus variantes. ¿De acuerdo? Diego Cortés nos dice que era A. A son los valores de salida de una capa. ¿Sí? A son los valores de salida de una capa. ¿Ya? A sub L-1 es los valores de salida de la capa anterior que se operan para obtener los valores de salida de la capa posterior. ¿Ok? ¿Ok? Ok, bien. Bien, 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 bien. Vamos a ir a ver nuestro laboratorio 2. ¿Sí? En este laboratorio 2 vamos a ver cómo implementamos el algoritmo de backpropagation todavía from scratch. Todavía lo vamos a hacer en Python puro, bueno, con NumPy. Pero nos sirve mucho para darnos cuenta cómo se realiza este proceso y poder hacer cosas. A partir del siguiente laboratorio empezamos a utilizar PyTorch, así que no vamos a ver tanto detalle así como lo vamos a ver hasta ahora, pero la idea es aprender esos detalles porque son los que nos sirven para entender qué es lo que está pasando, inicialmente. ¿Ok? Sebastián Guzmán nos dice, la salida no era Y, la salida de la última capa es Y, ¿sí? O sea, uno podría poner aquí así como Y es igual a A sub L mayúscula, ¿sí? Pero fíjate aquí que esto es la salida de las capas intermedias, ¿de acuerdo? Elisa nos dice from scratch. No, cuando me refiero from scratch me refiero a que le estamos implementando todo, ¿sí? Lo estamos implementando todo nosotros, sin frameworks, eso. Ok, entonces vamos a abrir el laboratorio 2, porfa. Sí, vamos a abrir el laboratorio 2. Yo lo tengo... Yo lo tengo por aquí en Colab. Mm. Ok, porfa, si ustedes desean, abren el laboratorio también y vamos jugando con la implementación. Ok. Ahí me pueden ir avisando si están abriendo el notebook, si ya lo tienen listo, y así podemos empezar. ¿Ok? Ok, bueno. Ok. Eh, miren, esta implementación, ¿sí? Esta implementación es el algoritmo de backpropagation con un perceptrón multicapa. ¿Ya? No utiliza ningún framework por ahora. Todo lo estamos haciendo nosotros numéricamente y quiero que vean que estamos reflejando en esta implementación exactamente todo tal cual lo hemos visto en la explicación de la clase. ¿Sí? Estoy utilizando una semilla para los números aleatorios de NumPy, de tal manera que nos salga el mismo resultado a todos. Y aquí estoy Profe, es creando... que esa semilla la tiene que poner en el mismo chunk. No es para el notebook, es para el chunk. Para el perdón, bloque de código. sí. O sea, si lo ejecutas ahora, si yo lo ejecuto ahora, entonces tenemos la misma semilla de NumPy todos. Es que ¿Sí? yo ejecuté esa celda del SID y después cuando ejecuto la de abajo, cada vez me salen puntos distintos en el gráfico. No, no podría ser. Lo que pasa es que si tú ejecutas varias veces una celda que utiliza números aleatorios, claramente te van a salir cosas distintas porque la semilla se inicializó una sola vez. Ah, ya, ok. ¿Sí? Eso. Eh,
Sí, o sea, está claro que si nosotros ejecutamos una sola vez cada celda todos, entonces nos va a salir el mismo resultado. Pero si ustedes crean datos 2 o 3 veces y cada quien crea datos distintos, entonces ahí sí va a salir cosas distintas. ¿Ya? Bueno, miren, lo que estamos haciendo aquí al inicio es crear la distribución de datos inicial. ¿Sí? Sebastián nos dice, sí, de hecho es una pseudo semilla. Es no existen los números aleatorios en realidad en computación, ¿cierto? Ok, estamos creando nuestra distribución de datos. Fíjense ustedes, es la misma distribución que les mostré en el slide. ¿Ya? Son datos en 2 dimensiones, con esta distribución de como en cuadrícula, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, para hacer esta implementación, yo pensé como de una forma, o traté de pensar como en una forma modular, ¿ya? Entonces lo que hice fue primero crear una clase para una capa lineal, ¿sí? La capa lineal va a representar en algún momento cualquier capa del multilayer perceptron, ¿ok? Yo voy a definir, por ejemplo, para esta capa, el número de neuronas de entrada, o sea, cuántas hay atrás, el número de neuronas de salida, o sea, cuántas neuronas hay en esta capa. Tengo que mandarle el learning rate y también un nombre que por ahora no lo utilizo, pero iba a servir para algún fin como poner esto en un diccionario, por ejemplo, las capas y cosas por el estilo. Pero después utilicé listas simplemente y funcionó bastante bien, ¿sí? Miren, esta clase representa una capa, ¿de acuerdo? Y como representa una capa, tiene una matriz de pesos y tiene un conjunto de biases. La matriz de pesos es el atributo W, que es de tamaño input por output, ¿sí? Y el bias es un vector de tamaño output por 1, ¿de acuerdo? Fíjense ustedes que al inicio, los atributos W y B son inicializados con, W es inicializado con números aleatorios y B es inicializado con números ceros, ¿ya? Con números ceros. Uno podría haber escogido ahí también números aleatorios para el bias, en realidad da lo mismo, ¿ya? Y luego estoy definiendo dos funciones, ¿sí? Janina nos dice, de esa forma igual quedan los W con valores entre -1 y 1. De hecho, aquí estamos haciéndolo menos complejo y estamos colocando distribución uniforme en 0,1. ¿Sí? Distribución uniforme en 0,1. Uno puede probar con una distribución distinta y el resultado no cambia. ¿Ok? Random.ram es uniforme en el rango que uno le da. ¿Sí? Bueno, cuando uno no le pone el rango es uniforme entre 0 y 1. ¿Sí? 0 abierto, 0 cerrado, 1 abierto. ¿Ok? Y luego definimos dos funciones, miren. Ojo que esto es una sola capa. ¿Sí? Esto es una sola capa. Definimos dos funciones. La función forward y la función backward. ¿Ok? La función forward es muy simple. Cuando yo recibo un input, ¿sí? Cuando yo recibo un input, el forward simplemente hace inputs por W, producto matricial, más vías. ¿Sí? Estamos calculando simplemente entradas por pesos más vías. ¿De acuerdo? Fíjense que solamente es la cosa lineal. ¿Sí? Aquí no estamos utilizando ninguna función de activación todavía, ¿sí? Porque la función de activación la vamos a implementar aparte. ¿Ya? Ahora fíjense qué pasa con el backward. ¿Sí? Con el backward, yo lo que necesito en una capa, cuando yo quiero calcular el error de esta capa, es tener los errores de la capa posterior, ¿cierto? Entonces, el input de este backward es el error de la capa siguiente. O sea, si yo tengo esta capa, yo estoy representando a la capa L, lo que voy a mandarle como parámetro a backward es el error de la capa siguiente. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es básicamente aplicar la fórmula que tenemos en nuestras slides, ¿no? Acá hay algo que tener en cuenta y fíjense que en esta implementación, ¿sí? En esta implementación vamos a utilizar mini batches, ¿ya? Y como vamos a emplear mini batches, entonces las entradas, ¿sí? Las entradas ya no son solamente de tamaño eh,
digamos, el número de neuronas de la capa anterior, sino que va a ser el número de neuronas de la capa anterior, pero tantas entradas como batch size yo tenga. Si el batch size es de 200, yo voy a recibir 200 vectores de la misma dimensión, ¿de acuerdo? Eso hace que tengamos que tener un poco de cuidado al momento de hacer la implementación, porque fíjense que las dimensiones, ahora tengo un bloque de datos que está entrando por la red a computarse todo en paralelo, ¿ok? Entonces, eso pasa también con el error, ¿sí? Fíjense que el error, ¿sí? El error ya no es solamente un vector de tamaño out, sino que el error es un vector de tamaño batch size por out, ¿ok? Ok, entonces, fíjense que primero vamos a calcular, ¿sí? Vamos a calcular el error multiplicado por los inputs, ¿sí? El error multiplicado por los inputs. Input, fíjense que el input es algo que grabamos aquí en la función forward, ¿sí? Que es básicamente las entradas de la red, ¿sí? Esto es el error, digamos, como el gradiente de W, ¿sí? El gradiente de W era el error por los inputs, ¿sí? Está aquí. Fíjense, el gradiente de W, aquí, el gradiente de W es el error por los inputs, ¿de acuerdo? ¿Ok? Gradiente de W es igual al error por los inputs. El gradiente de V, ¿sí? El gradiente de V es simplemente el error, ¿ok? Pero aquí en este caso, fíjense que como tengo un vector, porque estoy recibiendo un tamaño de batch, lo que necesitamos es sumar todos los errores, ¿ok? Porque estamos tomando todos los batches. ¿Ok? Y eso. Ahora, ¿cuál es el error de esta capa? El error de esta capa es, lo tenemos aquí, ¿sí? El error de esta capa es el error por los pesos por la función de, perdón, el gradiente del sigmoide, ¿sí? Y esto lo tenemos aquí, ¿sí? El error por los pesos. Entonces, el error por los pesos es de x, y ese de x lo voy a sacar como valor de salida de la función. Significa que esta capa va a sacar un error, ¿sí? Y ese error es el error que estoy computando aquí, ¿de acuerdo? Aquí tenemos las reglas de gradiente descendente, y es de hecho gradiente descendente estocástico. Fíjense ustedes, cuando yo calculo el gradiente de W y el gradiente de V, ¿sí? El parámetro W se actualiza por el gradiente multiplicado por learning rate sobre batch size. Lo mismo para el PIAS. ¿Okay? Entonces fíjense que estamos actualizando directamente aquí en la función el error. Perdón, los parámetros. ¿De acuerdo? Eso, fíjense que la función lineal simplemente calcula las cosas de la capa, ¿sí? Tanto para forward como para backward, ¿de acuerdo? Lo mismo hago para el sigmoide. La función sigmoide va a ser una clase que también tiene una función forward y también tiene una función backward. La función forward del sigmoide es la aplicación del sigmoide como tal, ¿sí? La función backward del sigmoide es cuando yo tengo el error del sigmoide, o sea, el error de la capa siguiente. ¿Cómo propago ese error hacia atrás con sigmoide? Eso era error multiplicado por salida por 1 menos salida. Y esto lo habíamos derivado en la semana pasada, ¿cierto? La derivada del sigmoide es la salida multiplicada por 1 menos la salida. ¿Sí? Fíjense que este error por gradiente de sigmoide con respecto a z, eso es esto. Error multiplicado por gradiente de sigmoide con respecto a z. ¿De acuerdo? De alguna forma, en esta implementación lo que estamos haciendo es distribuyendo los cálculos de error tanto en la función de activación como en la función lineal. ¿De acuerdo? ¿Por qué hacemos esto? Porque miren, ahora voy a ejecutar este bloque de código, espero que no lo ejecute. Ahora lo que voy a hacer, bueno, aquí tengo primero una función que define el error. El error, si yo tengo etiquetas y salidas, es simplemente el error cuadrado medio, que es algo que ya habíamos visto, ¿no? Un error simple por ahora. Fíjense ahora cómo puedo armar una red neuronal en función de estas dos clases que hice arriba. Lo que voy a hacer es lo siguiente, miren, en mi función network sigmoid voy a crear una lista de capas. Y esta lista de capas va a contener lo siguiente. Por ejemplo, voy a crear ahora, ¿sí? Voy a crear ahora una capa, una primera capa lineal que reciba 2 entradas, que es el input, va a tener 5 neuronas y con su learning rate y su nombre. Después de esta capa lineal, voy a hacerle un append a esta lista con un objeto de tipo sigmoide. Luego otra capa lineal, que ahora va a tener 5 neuronas de entrada, porque eran las 5 anteriores,
con 5 neuronas nuevas aquí, de nuevo otra capa sigmoide, luego otra capa lineal, que ahora va a tener 5 entradas por la red anterior, por la capa anterior, y una neurona de la capa de salida, y finalmente una neurona sigmoide. ¿Sí? Fíjense que hacer ese diseño modular que hicimos arriba me permite que yo ahora en una lista de Python pueda ir colocando los módulos de mi arquitectura, ¿no? Capa lineal, función de activación sigmoide, capa lineal, sigmoide, capa lineal, sigmoide. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo hacemos el entrenamiento ahora? ¿Sí? Fíjense que ahora el entrenamiento voy a utilizar gradiente descendente estocástico. Entonces, el entrenamiento necesito varias cosas. Necesito la data de entrenamiento total, los labels de entrenamiento, necesito el tamaño de batch con el cual voy a dividir la data. ¿Sí? O sea, voy a crear como bloques de tamaño batch size para hacer el entrenamiento, el número de épocas y luego la data de test. ¿De acuerdo? Miren cómo va mi algoritmo. ¿Sí? Mi algoritmo, por cada época, ¿sí? Por cada época, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, miren. Voy a crear un for que va dividiendo la data. ¿Sí? Este for se va a correr tantas veces como bloques haya después de la división. ¿De acuerdo? Y cada bloque va a ir en data y en label. O sea, por ejemplo, si este algoritmo de entrenamiento yo lo llamo con un batch size de 2000, entonces significa que después de esto, yo voy a tener en data una matriz de 2000 muestras de entrenamiento y en label un vector de 2000 etiquetas. ¿De acuerdo? ¿Por qué hay un if aquí? Es porque fíjense que yo tengo que controlar que en algún momento el último batch puede no tener el tamaño que yo quiero. Por la división. La división no puede dar exacta, de repente. Entonces, si la división no da exacta, yo necesito controlar que el último batch tenga el resto de datos que sobran sin completar el tamaño de batch completo. Solamente eso, o sea, para eso se hace esta validación que está aquí. ¿De acuerdo? Y ahora, fíjense, vamos a hacer la pasada forward. La pasada ¿Profe? forward, sí. Sí, antes de que siga, es que ahí donde me enredó un poquito con el tema del batch size. Es que dice que si tiene batch size 2000, son 2000 muestras. Si tengo batch size tamaño 2000, entonces en cada bloque voy a tener 2000 muestras. Ya, claro, pero es que como habíamos visto en la clase pasada, es que ahí me confundo, ¿ese batch size es lo mismo que el M? El batch size es la cantidad de muestras de entrenamiento que van en un batch. Entonces, lo mejor, para simular como el gradiente que vimos antes, lo mejor sería batch size 1. Lo mejor, no. Lo mejor sería que batch size sea igual al tamaño del dataset completo. Eso me generaría un lote Un que tiene lote que tiene todos todos los los datos. datos. Sí, O sea, pasaría después en el forward, todos se los pasa datos. una vez, todos los datos a la vez. Todos los datos a la vez, sí. Sí, solamente que ahora estamos dividiendo Pero la eso no me data. simularía lo que vimos la vez pasada. No, porque el ejemplo de la vez pasada fue entrenamiento muestra a muestra. Era como hacer Sí, pues, un batch size de tamaño 1. claro. Sí, Pero en términos de tener el mejor gradiente, entonces el mejor gradiente es cuando le paso todos los datos a la vez y computo el sí, gradiente. sí, claro, porque ese es el gradiente real. O sea, ese es el gradiente de la función con respecto a los pesos con toda la data. Ya, ok. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? Profe, me entró una duda. Sí. En caso, por ejemplo, así como llevándolo a una problemática un poco más real, por ejemplo, si tuviera una red neuronal que trabajara con datos de entrada, por ejemplo, que tuviera un vector con varias dimensiones y eso fuera una entrada. Ujú. En este caso, mi muestra no vendría siendo cada coordenada del vector, sino más bien un tamaño, un conjunto M de vectores con todas estas entradas, ¿no? Claro, lo que pasa es que fíjate que
vamos a verlo así, o sea, es como que cada objeto de mi dataset es un punto en una alta dimensión, ¿cierto? O sea, si tú tienes, por ejemplo, un dataset que tiene 50 características, entonces cada punto es un vector de dimensión 50, ¿cierto? Claro. Y claro, ahí todos mis puntos serían n y yo tomo una muestra de tamaño m, pero cada Exacto. muestra tiene estos 50 variables. Exacto. Entonces, por ejemplo, el batch size, o sea, perdón, el batch va a ser una matriz que tiene 2000 filas y en donde cada fila tiene 50 características. ¿Sí? Estas son las columnas. Que son las columnas, exacto. Muchas gracias por eso. Ok. Si ustedes, luego les voy a pedir, porque ya, bueno, eso va a ser parte del estudio que ustedes van a ir haciendo, yo les voy a pedir que luego ustedes vean, porque en esta implementación, justamente uno está permitiendo que la data entre de esa forma. O sea, yo puedo poner en este cálculo directamente un bloque de datos, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de poner un bloque de datos? La ventaja de poner un bloque de datos es que estás calculando la información de todo ese bloque de datos en una sola operación computacional, o sea, en un solo producto matricial. ¿De acuerdo? Ahora no estamos aprovechando nosotros para nada el paralelismo que nos da un GPU, pero cuando vayamos a utilizar los frameworks, lo que está haciendo el framework es que estas operaciones matriciales las está haciendo en paralelo. Y entonces, mientras más grande es tu conjunto de datos para hacerlo pasar por la red, estás ocupando menos tiempo porque estás haciendo que en paralelo se compute mucha más información. ¿De acuerdo? Ok, sí, ok. Entonces, fíjense, esto es ahora sí muy simple. Una vez que yo tengo la data, entonces voy a hacer la pasada forward. ¿Qué significa la pasada forward? Voy a ir iterando sobre esta lista de mis módulos que tiene la capa lineal, sigmoide, y voy a ir computando forward. O sea, en realidad, fíjense que aquí, como ya tengo la implementación de forward, tanto en la capa lineal como en la capa sigmoide, o en la función sigmoide, esto va computando todo. ¿Sí? Va computando todo, hasta que el último valor de salida corresponde con la salida de la red neuronal. ¿Ok? ¿Cuál es el primer error? ¿Recuerdan ustedes? Miren, el primer error, ¿sí? El primer error era salida de la red menos etiquetas. ¿Sí? Está aquí, miren. El primer error, ¿sí? Es salida de la red menos etiquetas. ¿De acuerdo? Y una vez que tengo ese primer error, ahora sí hago el backward de adelante hacia atrás. Fíjense que ahora vamos en orden decreciente de la lista y voy haciendo las llamadas a backward. Lo que está haciendo ahí es, a partir de ese primer error, estoy computando el error del sigmoide, el error de la capa lineal, el error del sigmoide, el error de la capa lineal, el error del sigmoide y así. Y a su vez estoy haciendo la actualización de pesos. ¿De acuerdo? Lo que viene a continuación es hacer lo mismo, pero para la pasada de test. Así que esto es exactamente lo mismo, pero para el conjunto de datos de testeo. ¿Ya? Voy a ejecutar esto. Y ahora sí, miren, voy a entrenar mi red neuronal. ¿Sí? Mi red neuronal la voy a entrenar con los datos de entrenamiento. Lo voy a entrenar por 20 épocas. ¿Ya? 20 épocas. Con un tamaño de batch de 2000. ¿Sí? Y con la data de test. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ejecutar esto. Ustedes pueden ir viendo ahí, ¿sí? El test accuracy comienza a subir desde 46 más o menos hasta 68, ¿sí? De ahí empieza a bajar, empieza a fluctuar un poco, ¿ok? El batch toma muestras aleatorias. En esta implementación no, ¿sí? En esta implementación no, pero es algo que ustedes van a probablemente hacer en la primera tarea, ¿ya? Porque es la idea. Fíjense que aquí estamos tomando los batches, todos siempre el mismo conjunto de batches, ¿ya? Pero lo ideal sería que uno tome las muestras, los conjuntos aleatorios de los batches, ¿ya? Miren, esto pasa cuando hacemos, ¿sí? Esto pasa cuando hacemos el entrenamiento, ¿ok? Estas son las funciones de loss, o la función de costo. Fíjense cómo la función de costo siempre es decreciente, lo cual significa que esta red está realmente aprendiendo, ¿sí? O sea, realmente tiene la capacidad de aprender, ¿ok? Y ahora vamos a mirar, miren,
vamos a mirar cómo se hizo la división. ¿Recuerdan ustedes? Les mostré que una sola neurona era una sola línea, ¿cierto? Miren qué es lo que pasa, ¿sí? Cuando ahora nosotros dibujamos la frontera de decisión de nuestra nueva red neuronal, que es algo más compleja. Fíjense cómo la frontera de decisión ya no es más una línea. La frontera de decisión es ahora una curva, ¿sí? Es ahora una curva. Hemos construido un modelo no lineal de clasificación, pero claramente todavía no está tan bueno, ¿cierto? Claramente no está tan bueno, ¿sí? Ahora, ojo, el accuracy que uno obtiene con una sola neurona es 10%, ¿ok? Estamos logrando ahora una accuracy del 62.25%, 68%, el pico más alto, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Qué podemos hacer aquí? Por ejemplo, algunas cosas que podemos hacer antes de pasar a los ejercicios de abajo, todavía no los vamos a poder hacer porque necesitamos revisar la implementación de la función ReLU, que la vamos a ver a continuación en clase, no hoy día, sino el jueves. ¿Qué podemos hacer aquí? Por ejemplo, lo que ustedes pueden hacer es empezar a jugar con la arquitectura de la red. ¿Sí? ¿Qué pasa si utilizamos menos neuronas? ¿Qué pasa si utilizamos, eh, menos neuronas por capa? Por ejemplo, la clase pasada hubo como un debate al final de la clase, en donde por ahí alguien me comentó y me dijo, profe, pero al parecer, viendo la data, uno bastaría con tener 2 neuronas en una capa y una neurona en una segunda capa para poder tomar una decisión de partir ese espacio en 4, ¿no? Yo no podía hacer eso, ¿no? No puedo hacer eso. Por ejemplo, podríamos colocar aquí 2 neuronas de entrada, 2 neuronas de salida, y luego tener 2 neuronas de salida y una neurona final, y comentaríamos esto, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos, por ejemplo, una red neuronal que tiene 2 neuronas iniciales, que son 2 líneas, y una neurona posterior que toma la decisión en función de estas 2 líneas. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué tal sale. Ustedes pueden probar con otras arquitecturas. ¿Sí? ¿Ok? Fíjense lo que pasa ahí. Comenzamos a tener un performance de 68-25, y me parece que ahí se estancó, de ahí no va a bajar más. ¿Sí? 68-25 como error. Vemos que el costo fue bajando, estuvo bueno. ¿Sí? Cuando nosotros vamos a ver el modelo, entonces, fíjense. ¿Sí? De hecho, tuvimos un mejor performance que la red anterior, pero el modelo igual es malo. ¿Sí? El modelo igual es malo. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? Profe, lo que pasa es que hice la prueba y le pasé un batch size de 1600 y me dio mucho peor. Me dio una línea. Ok, ok. Vamos probando con de hecho un batch size más grande es casi siempre mejor, así que, por ejemplo, podríamos probar con un Que batch tiene size de... 1600 filas el X-Train. Entonces, si se supone que pasarle el batch size más grande que sea el tamaño de N, si supone que es el mejor, dije ya me voy al supuesto mejor caso, le pasé 1600 y me dio solo una línea recta que tengo aquí ahora sí 46. De hecho, después lo más que subió fue a 49,5. Sí, 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 sí. Bueno, lo que pasa es que yo podría decirles algo, pero les estaría spoileando. Eh, ¿Saben qué pueden probar? Pueden probar con con una red que sea más profunda. Por ejemplo, miren, vamos a hacer una prueba. ¿Sí? 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, perdón. ¿Sí? Y voy a agregar una capa más de 2, 1. Pero pues como estoy creando una red de más capas, ¿sí? Más profundo. ¿Ok? Y
Vamos a ver. De hecho, ustedes pueden poner una red más profunda. Y ciertamente hay un problema con la convergencia de esta red. Ojo, hemos visto hasta ahora digamos, como el tema de... fíjense que ahí comenzó a subir, estaba subiendo como muy lento, ¿no? Muy lentamente está subiendo el aprendizaje de esta red. Voy a ponerle un... voy a ponerle el doble de épocas, ¿sí? Yo creo que debe ser porque en cada época está pasando por todos los datos. Ya, pero fíjense, acá hay una cosa, ¿no? Esta red es más profunda, pero también a su vez le cuesta un poco más comenzar a optimizar. Y ahí empieza a optimizar, miren, empieza a subir. ¿Sí? Inicialmente le cuesta un poco, pero después empieza a subir, empieza a subir. No sé hasta qué punto llegue, pero igual va a tener un punto en donde ya no puede más, ¿ya? Si el batch size es de 400, hace 4 veces más épocas. Funciones. Mira, ¿por qué cada batch es peor que usar todos los datos? Pero no es 4 veces peor. Sí, miren, llegamos a lo mismo, 68-25. Ah, ojo, sí, uno puede pasar toda la data y debería ser mejor, pero ojo, ya. No les puedo spoilear más porque esto tiene una respuesta que es bastante más profunda que simplemente cambiar hiperparámetros. ¿Ya? Hay una explicación bastante más profunda de por qué esta red no está aprendiendo. Y es una cuestión de diseño. ¿Sí? Es una cuestión de diseño que tenemos que mejorar y entender. Y que lo vamos a ver en la siguiente clase porque ya no nos alcanza el tiempo. Benjamín, Vanishing Radiance. Sí, justamente eso. Estas redes no van a aprender porque nuestra función de activación no permite que aprendan. Podremos cambiar el batch size, podemos probar con todas las cosas posibles, pero hay una cuestión que no nos va a dejar que esta red aprenda más, y es que la función de activación sigmoide no nos deja que estas redes estén aprendiendo más. ¿Ok? 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 Bien, Janine nos dice, le pasé batch size 1 y en la época 540 ya va con accuracy 90. Sí, sí, a costa de tomar más tiempo, probablemente. ¿Ok? 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 ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Nos vamos a quedar ahí? ¿Sí? La siguiente clase les explico Vanishing Gradients, les explico la solución, que tiene que ver con una función de activación distinta, implementamos eso, hacemos los ejercicios que están abajo del notebook, que son el punto de entrada para nuestra primera tarea, en donde, si ustedes se fijan, hay muchísimo por experimentar y por sacar conclusiones. Así que eso, más o menos para que se vayan dando una idea de lo que vamos a hacer en nuestra primera tarea, mini proyecto, eso, la primera evaluación, lo que sea. ¿Ok? Bien, gracias. Les agradezco por la clase de hoy. Hagan el cuestionario, por favor. Y no se olviden que si tienen alguna duda, pregunta por el foro, por el Discord o por correo, estamos ahí atentos. Nos vemos el día jueves entonces. Cuídense. Chao, chao. Profe, Chao, muchas gracias. gracias. Profe. Chao, profe. Nos vemos. Chao, chao. Chao, profe.